Patriotas, les saluda el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Quiero referirme a tres puntos de preocupación ciudadana. La primera, el planteamiento que se ha hecho de un juicio político al presidente de la República. La segunda, las denuncias de la Fiscalía y las acusaciones en contra del vicepresidente Lenín Moreno del gobierno de Rafael Correa en el caso de un peculado en la contratación de la construcción de la central hidroeléctrica Sinohidro. Y la tercera, la relacionada con la salida política que necesita el pueblo ecuatoriano, en este momento que se habla de renuncia del presidente, de juicio político, de muerte cruzada o de asamblea constituyente, que es nuestra propuesta. Sobre el primer punto, debo decir, antes de eso, debo decir de manera general que la salida política es de que se vayan todos los que son culpables de la crisis que vive el Estado ecuatoriano. Vamos al primer punto, el juicio político al presidente de la República. El gobierno del presidente Lasso es un gobierno fracasado, es un gobierno corrupto, es un gobierno vendepatria, porque ha entregado las riquezas del país a la gran banca extranjera, principalmente al Fondo Monetario Internacional. Esto lo venimos sosteniendo desde antes de las elecciones del 2021. Nosotros alentamos al pueblo ecuatoriano que todas las candidaturas de la partidocracia corrupta en el 2021 no convenían a los intereses del pueblo ecuatoriano. Y muy particularmente esta, que estaba, pues, proclamó públicamente que estaba con la concepción de un gobierno neoliberal y que en la práctica lo ha venido aplicando y los resultados están a la vista. Ha sido un fracaso total. A eso se ha sumado ahora la corrupción que ha sido denunciada por parte de un informe de la Policía Nacional, del Servicio de Inteligencia de la Antinarcóticos de la Policía Nacional. Eso está a la vista, el informe estuvo ahí, estuvo oculto durante más de un año, salió a la luz por el portal de La Posta, y ahí se refleja un sinnúmero de denuncias que involucran, como todos sabemos, al cuñado del presidente de la República, Danilo Carrera, que es uno de los principales dueños junto con Guillermo Lasso del Banco de Guayaquil, que involucra a un amigo muy cercano y colaborador y socio del Banco de Guayaquil, a Rubén Cherres, y también a otro elemento como es Hernán Luque, vicepresidente del Banco de Guayaquil. Es decir, todo este equipo de gente ligado al Banco de Guayaquil, de propiedad de Guillermo Lasso y de Danilo Carrera, son los que están involucrados en este caso de corrupción, ligados a la banda narcodelictiva de narcotraficantes conocida como la banda de los albaneses. Esto consta en el informe de la Policía Nacional. Lo hizo público la Posta. Y sobre esa base de esa denuncia, la Asamblea Nacional, que está en manos del pacto político entre Correa, Social Cristianos de Nebot, sectores de la izquierda democrática de Pachacuti y también del gobierno nacional, porque no hay que olvidar que en mayo del 2021 se hizo público un acuerdo, un pacto político entre estos sectores, principalmente Lasso, Correa y Nebot. Entonces, esa Asamblea Nacional, que tiene el 95% de repudio ciudadano, porque es un nido de gente, de delegados de esa partidocracia corrupta, que son incapaces y son corruptos. Por eso el 95% de ecuatorianos le repudiamos. Entonces, esta asamblea, para sus fines políticos de estos sectores, nombraron una comisión llamada la Comisión de la Verdad y la Justicia para que analice este tema. Hay que recordar que en el pacto de mayo del 2021, uno de los puntos claves que Correa había planteado a estos otros dos sujetos, a Lasso y a Nebot, era la formación de la Comisión de la Verdad, porque según ellos son inocentes de todos los robos que hicieron durante 10 años en el gobierno por más de 70.000 millones de dólares y querían una supuesta Comisión de la Verdad
para llegar a la declaratoria de la impunidad total de Correa, Lenín Moreno, Glass y los demás de esta banda de delincuentes. De tal manera que nombraron esa comisión con gente pues ligada a ellos, y esta comisión ha trabajado, pero en base al informe de la policía. La comisión no aportó nada nuevo a ese informe. Esto debe quedar muy claro. Esta llamada Comisión de la Verdad y la Justicia correísta no aportó nada nuevo al informe de la Policía Nacional. Lo que es peor, recortaron aspectos de ese informe, ocultaron aspectos de ese informe para ocultar la responsabilidad que miembros del Correato tienen en este mismo problema, porque han sido financiados, así como el partido de gobierno ha sido financiado por esta banda de delincuentes, también el partido de Correa ha recibido el financiamiento de estos mismos elementos de la llamada banda de los albaneses. De tal manera que esto debe quedar muy claro. Es la banda del Correato corrupto que está ligado desde hace muchos años atrás a los choneros, a esta banda nacional de los choneros que está dedicada al narcotráfico y que tiene ligazón con el cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Es ese grupo, es esta banda, la que monta este informe orientado a llevar adelante un juicio político al presidente de la República. Y, por cierto, buscando la destitución del presidente, con el claro propósito de ellos asumir el gobierno. No están pensando en resolver los problemas del país, del pueblo ecuatoriano. Están pensando en volver a asaltar el gobierno por parte del Correato y sus aliados. ¿Para qué? Para declarar la impunidad de todos sus delitos y, por cierto, también para seguir con esa nefasta propuesta fracasada del llamado socialismo del siglo XXI. La sesión de la Asamblea que se realizó el día sábado realmente fue deprimente. Algo que daba pena y rabia, porque eran estos delincuentes disfrazados de politiqueros los que hablaban de lucha contra la corrupción. Gente con un rabo de paja de aquí a la Cochinchina, pasando por Bélgica, donde está el jefe de la banda, hablando de honestidad, hablando de lucha contra la corrupción. Esto es una vergüenza. Esto es algo que indigna. Por lo tanto, ese informe pues no tiene un sustento. En primer lugar, no tiene un sustento moral, porque es hecho por elementos descalificados. Y en segundo lugar, no tiene sustento jurídico. Y han hecho ahí un embadurnamiento de argumentos, de tesis, que por lo que se ve está muy mal hecho. Sin embargo, van a ir al juicio político y seguramente si es que la Corte Constitucional les da el aval, seguramente van a destituirle al presidente de la República. Entonces ahí debemos tomar en cuenta que prácticamente no va a pasar nada. Y sale el presidente de la República y sube el vicepresidente actual de la República, el señor Borrero, y subirá Saquicela y el Correato corrupto nuevamente asaltará el Congreso. Esta es una pelea entre ellos. En esto nosotros, el pueblo ecuatoriano, no tenemos absolutamente nada que ver. Estamos afuera de esta pelea entre delincuentes, así como cuando se peleaban en las cárceles de la penitenciaría del Litoral o en la cárcel de Santo Domingo y se masacraban ahí entre los tiguerones, los choneros y los JR, no sé cuántos más. Así ahora en el Parlamento Nacional se están disparando de lado y lado acusaciones de corrupción entre corruptos, entre bandas de delincuentes políticos ligados los unos, los correístas, a la banda de los choneros y de Sinaloa, y los otros, Danilo Carrera,
el Cherres, el Luque, ligados a la banda de los albaneses. Esta es, en resumen, el problema. De todo esto, el país no va a sacar nada bueno, mis estimados compañeros y compatriotas. Vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de los últimos 20, 40 años atrás. Una cosa debe quedar muy clara de las informaciones que se han dado en esa sesión. Que el presidente de la República y su peón en la asamblea, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, los dos sabían perfectamente de ese informe mucho tiempo atrás y nada hicieron para denunciarlo y tomar las medidas legales correspondientes a fin de que se sancione a los que están involucrados en esos delitos. Nada hizo, ni Lazo, ni Villavicencio en este caso. Esto debe quedar muy claro, porque una vez que se instauren las acciones penales correspondientes, estos dos ciudadanos tienen que ser acusados de encubridores de estos graves delitos ocurridos en que se reflejan en el informe de la Policía Nacional, Servicio de Inteligencia Antinarcótico. Bien, esto creo que es lo fundamental en este primer caso. Cualquier cosa que hagan ellos realmente no tiene valor de cambio en la grave crisis que vive la sociedad ecuatoriana. Lo que se necesita es cambiar a todos, que se vaya el gobierno, que se vaya la Asamblea Nacional, que es otro antro de corrupción e incapacidad, que se vaya el Consejo de Participación Ciudadana, que no sirve para nada, que se vaya el Consejo Nacional Electoral, que está protagonizando un nuevo fraude electoral en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano, que se pronunció con el voto nulo, que es mayoritario en todo el país y no dicen una palabra. Que se vaya la Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría y otros organismos que nos han demostrado en los hechos que no sirven para los verdaderos intereses del pueblo ecuatoriano. En lo que corresponde a las acusaciones de la Fiscalía en contra del vicepresidente de la República y después presidente, Lenín Moreno, debo decir lo siguiente. Evidentemente que hay un delito grave de peculado, en donde con documentos en la mano la fiscal ha demostrado que existe el delito de peculado por un monto de 76 millones de dólares que la empresa Sinohidro pagó a varias personas, entre las que se encuentra involucrado Lenín Moreno en este caso. Al respecto debe quedar muy claro. Este peculado se produce en el gobierno de Rafael Correa Delgado como presidente y estando Lenín Moreno como vicepresidente. Que quede muy claro esto, porque este prófugo de la justicia, Rafael Correa, se anda ufanando de que es inocente. Este delito está en su gobierno, con su vicepresidente de la República, así como estuvo el delito del Toche Pilatón con su otro vicepresidente, Jorge Glass. Ahora le cayó el caso al primer vicepresidente de Rafael Correa. De manera que este es un delito dentro del gobierno del correato corrupto. Esto debe quedar muy claro. En segundo lugar, debe quedar muy claro que el monto de la coima de 76 millones de dólares es una pequeñita parte del monto general del sobreprecio que tuvo la construcción de la central, la firma del contrato de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Porque el delito se produce en torno a la firma del contrato para construir la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que lo firmó el gobierno de Correa, con su vicepresidente y con su ministro encargado de esta área, Jorge Glass. Así que no se vengan aquí a lavar las manos. Todos ellos son responsables de estos delitos y todos ellos
Lenín Moreno, Rafael Correa, Jorge Glass y los demás que estaban involucrados en esos ministerios tienen que ser incorporados al juicio por parte de la fiscal y deben ser acusados como autores, cómplices o encubridores. El monto del sobreprecio sobrepasa, se acerca a los $1.000 millones, de lo cual 76 millones viene a ser una pequeña cifra chichigua. ¿Dónde está el resto del sobreprecio? ¿Quiénes se llevaron? Eso tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Entonces yo quiero dejar muy claro esto, porque ambas cosas están ligadas. El caso del informe de la Policía Nacional sobre el narcotráfico albanés, ligado a la pelea entre bandas de narcotraficantes albaneses contra choneros, y este caso del peculado protagonizado por el ex vicepresidente Lenín Moreno en el gobierno de Correa, está ligado también a toda esa trama de corrupción que tuvo que ver con el Toache Pilatón y otras cientos y miles de obras con sobreprecio, grandes, medianas y pequeñas, que se hicieron durante el gobierno de Rafael Correa, jefe de la banda de delincuentes del correato corrupto ligados a la banda de narcotraficantes, los choneros, Sinaloa. Bien, por último, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la salida política semejante entuerto político nacional? Unos dicen que la salida es que renuncie el presidente de la República. El presidente ha dicho que no va a renunciar. La otra es la destitución del presidente, que lo están empujando ahora a través de ese juicio político que habrá que ver si se da y en qué términos se da. Que en uno o en otro caso, lo único que hace es que asuma la presidencia el vicepresidente Borrero y Saquicela sea vicepresidente de la República y luego le dicen quítate de aquí para ponerme yo, y el correato ha retomado, ha asaltado nuevamente el poder político del Estado para seguir en lo mismo de antes. Y la otra es que en ese marco el presidente de la República ponga el ejecútese al decreto que dice que lo tiene en su escritorio para decretar la muerte cruzada, que como sabemos significa que se disuelve la asamblea, el presidente gobierna 6 meses por decreto, bajo supervisión del Consejo de la Corte Constitucional, y luego se convocan nuevas elecciones con los nuevos candidatos del 25%, que no es una minoría, una elección democrática. Frente a eso, nosotros, los hombres y mujeres honestos del país, el pueblo ecuatoriano, que estamos cansados de tanta corrupción y tanta incapacidad, de ver que el gobierno, la asamblea y todas las autoridades de este estado, narcoestado fallido que se hunde cada día más, son incapaces de resolver la crisis. Y lo único que hacen son amarres y componendas para seguir los mismos. Nosotros hemos planteado salidas a esta situación. La primera salida que planteamos fue que en las elecciones del 5 de febrero vayamos por el voto nulo. Decíamos, a toda esta partidocracia corrupta hay que darles por el nulo. Y les dimos por el nulo. Y cerca de 5,5 millones de ecuatorianos votaron nulo o votaron blanco. Fíjense ustedes que de los resultados que se están publicando por el CNE, ha habido 11 millones de ecuatorianos que votamos en el 5 de julio. Y de eso, más de 5 millones, cerca de 5,5 millones, son votos nulos y blancos. Es decir, es una mayoría. Cojamos el caso de Calacalí, donde el 48,9% son votos nulos, que refleja un sentimiento de indignación del pueblo y de rechazo del pueblo a toda esta miseria política que tenemos. Y también al mismo tiempo refleja una esperanza de hacer algo distinto en el Ecuador. De tal manera que la salida que nos queda, estimados compatriotas, es afianzarnos en esa corriente del voto nulo, darle una estructura orgánica
a través de la formación de un Frente de Unidad Nacional, que es nuestra propuesta, para que ese Frente de Unidad Nacional convoque una asamblea constituyente a través de una consulta popular y que esa asamblea constituyente ponga orden en la patria ultrajada por estos miserables, que vaya a derogar la constitución de Montecristi y del Correato corrupto, elabore una nueva constitución que nos abra las puertas a una nueva democracia, a un nuevo Ecuador, que esa asamblea constituyente declare finalizado el periodo de toda esta caterva de funcionarios corruptos en el gobierno, en la asamblea, en la Corte de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral y otros organismos públicos, y nombre a funcionarios probos, honestos, capaces, que sí los hay en el país. Que esa asamblea constituyente tome medidas para meter presos a todos estos ladrones y obligarlos a que devuelvan la plata que se robaron para que ese dinero sirva para atender las necesidades del pueblo ecuatoriano y del progreso nacional. Esta es la salida, no hay otra. Los invito cordialmente, hombres y mujeres honestos, libres, demócratas, patriotas del Ecuador, a que nos unamos en la formación de ese gran frente de unidad nacional para construir juntos la nueva democracia y el nuevo Ecuador que todos y cada uno de nosotros nos merecemos. Muchas gracias.